Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo I. Informativos. ¿Qué tal, amables televidentes? Comenzamos con las noticias. Esto es nuestra asamblea, el informativo de la Televisión Legislativa del Ecuador. Esta es la emisión correspondiente al miércoles 19 de marzo del año 2014. ¿Qué tal, Belkis? Fabricio, ¿cómo te va? Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestra asamblea. Como cada tarde, ustedes nos siguen a través de la señal abierta de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca y por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Amplio material informativo el día de hoy, particularmente vinculado al trabajo en las comisiones legislativas especializadas, en donde incluso se produjo la comparecencia de varios ministros de Estado y representantes de otras funciones del Estado. En minutos estaremos además en nuestra ronda de entrevistas dialogando con el ingeniero Carlos Vera Quintana, quien es experto eléctrico, vinculado precisamente al Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, y con quien hablaremos sobre sus impresiones en torno al texto del proyecto de ley remitido por el Ejecutivo por la vía ordinaria a la Asamblea Nacional, que implica una nueva ley del sector eléctrico, la ley para regular el servicio público de energía eléctrica en el Ecuador. Y más adelante estará con nosotros el doctor Joaquín Viteri, exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con quien revisaremos la polémica por la emisión de la resolución 464 que se relaciona con la afiliación de los profesionales que no tienen relación de dependencia al Seguro Social. Aquí comenzamos. Iniciamos informando que la Asamblea Nacional remitió al Ejecutivo el texto del proyecto de ley para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil. La iniciativa fue aprobada el jueves anterior por el Pleno del Parlamento y apunta a generar un nuevo marco jurídico para la inversión, tanto para las grandes empresas como para los sectores económico, medianos y micros. La ley plantea mecanismos para fomentar el desarrollo integral del mercado de valores, canalizando el ahorro del sector productivo sin recurrir a la intermediación de la banca. La propuesta reforma 9 leyes vigentes para permitir la inclusión de más emisores, simplificando los procesos y estableciendo plazos razonables para la aprobación de las autorizaciones correspondientes. Dictamen previo y vinculante. En otra información, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez, fueron recibidos por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, con el fin de sustentar el contenido del proyecto del nuevo Código General de Procesos. Esta iniciativa apunta a la oralidad de todos los trámites en la Administración de Justicia. 2 meses después de su envío a la Asamblea Nacional, el Código General de Procesos inició oficialmente su etapa de socialización y recepción de observaciones. La Comisión de Justicia escuchó el sustento de la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura, que son los organismos proponentes de la iniciativa. El Código en definitiva, el Código General de Procesos en definitiva, apunta a un ambiente de buena fe procesal. Todas las causas, de todas las materias, en todos los niveles e instancias, deben sustanciarse bajo el sistema oral. En efecto, el eje del proyecto es que todas las materias que tramita la Administración de Justicia pasen a un sistema oral. La Judicatura invoca razones como la agilidad en el despacho de las causas desde los juzgados y tribunales. El 85% del tiempo que tramita el proceso es en trámites. Un principio de economía procesal. Hemos calculado el gasto de 8 millones de hojas de papel mensuales que hace la función judicial a nivel nacional. La necesidad de dejar el sistema escrito considerado caduco, ineficiente y engorroso. Este es un sistema formalista, ritualista, que permite un incidentalismo extremo. La expedición de las sentencias por la misma vía. La resolución tiene que pronunciarse en audiencia. Pero además, explican, el código incorpora normativas para simplificar el trámite de los procesos. Estamos planteando pasar de más de 80 tipos de procesos judiciales, contando con todos los especiales que existen, a fundamentalmente 4 tipos de procesos. Plantea un nuevo concepto de juicios sumarios que no demanden mayor tiempo. Debería durar alrededor de 30 a 45 días como máximo. Y la asignación de nuevas competencias a las notarías para descongestionar el trabajo de los jueces en temas menores. Por ejemplo, la definición de linderos, por ejemplo,
el divorcio por mutuo consentimiento. Tras estos primeros insumos, la Comisión de Justicia comenzará a recibir criterios de juristas y delegados de diversos sectores relacionados con la Administración de Justicia. La Comisión Legislativa de Salud recibió a la ministra de Salud, Karina Vance. La secretaria de Estado explicó los avances en cuanto a la calificación de las personas con discapacidad, entre otros temas. Tras la vigencia de la Ley de Discapacidades, 22.450 personas con discapacidad fueron calificadas, mientras que 105.933 procesos de recalificaciones fueron registrados. Así lo dio a conocer la ministra de Salud, Karina Vance, este miércoles. Lo realizamos ya no en 38 unidades, sino en 224 unidades operativas, calificadoras y carnetizadoras. Antes teníamos 24 lugares para poder dar el carnet. Hemos multiplicado por 10 ese número. Y en vez de tener 200 profesionales calificadores, tenemos 1.200 profesionales capacitados y 800 calificadores operativos. Vance, quien fue recibida en Comisión General por la Mesa Legislativa de Salud, se refirió en torno al proceso de calificación para ecuatorianos residentes en el exterior, mismo que se realiza a través de las embajadas y consulados. A diciembre del 2013 habían 3 personas con discapacidad calificadas, ecuatorianos residentes en el exterior, y no existía un procedimiento estandarizado. A enero del 2014 tenemos la estandarización del proceso generando un instructivo del procedimiento, cuya fecha tentativa de emisión sería el 24 de marzo, es decir, está eso listo ya para su expedición. Y tenemos 9 personas calificadas con discapacidad, ecuatorianos residentes en el exterior, y 30 a espera de esta resolución que saldrá, como mencioné, en los próximos días. La secretaria de Estado fue citada además para dar información respecto al mecanismo de otorgamiento de registro sanitario, su evolución y tiempo que actualmente toma el trámite. Antes, en la gestión del INH, realizábamos un registro sanitario, otorgábamos un registro sanitario en un periodo de entre 6 meses y 1 año, en algunos casos hasta más. En el caso de medicamentos, la misma situación. Hoy, el tiempo promedio para la gestión de estos registros son 15 días para alimentos y entre 30 y 45 días para medicamentos. También sobre el otorgamiento de permisos de funcionamiento sujetos a control y vigilancia sanitaria. En el proceso anterior, el usuario debía acercarse a la Dirección Provincial de Salud para acceder a este trámite. Lo que hemos logrado es que el usuario pueda realizar el trámite desde su lugar de residencia o negocio, es decir, por el Internet. La ministra en este marco explicó a los comisionados sobre los mecanismos de provisión de medicamentos para las instituciones de la Red Pública Integral de Salud. Y la Comisión de Desarrollo Económico recibió al representante de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana. Esto dentro del trámite del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Facilitación de Exportaciones. Con la presencia del gerente general de la Flota Petrolera Ecuatoriana, Danilo Moreno, la Comisión de Desarrollo Económico continuó el análisis del proyecto de reforma a la Ley de Facilitación de Exportaciones y del Transporte Acuático, que básicamente plantea levantar la reserva de carga. Una vez que estuviera aprobado ese proyecto de ley, cualquier otra empresa, a más de Flopec, ya sea pública, ya sea una empresa mixta en donde el Estado tenga la mayor parte del accionario, o ya sea incluso consorcios con empresas privadas, pudieran hacer esta operación de llevar el hidrocarburo ecuatoriano hacia los distintos países del mundo sin ninguna restricción. La única condición que tendrían que satisfacer es que estén domiciliadas en el Ecuador. Propuesta que no convence a la autoridad de Flopec, debido a que perdería potestad exclusiva en este ámbito. Yo creería que no debería haber una reforma a la ley tal cual está actualmente. Moreno añadió que de darse la reforma se deberían establecer mismas condiciones para todos quienes quieran intervenir a futuro en el transporte de hidrocarburos. Y me refiero a que si nosotros tenemos una inversión, las empresas privadas que deseen entrar a nuestro país deberían también hacer inversiones en buques, deberían mantener tripulaciones ecuatorianas, deberían tener personal ecuatoriano para que compitiendo en la misma cancha podamos tener los mismos resultados. Su comparecencia se dio en el marco de la etapa de socialización del proyecto. Nosotros no entramos a debate todavía, solamente expresamos nuestras inquietudes a las personas que invitamos, como el día de hoy. Luego abriremos una etapa de debate donde ya entraremos a discutir. El titular de la comisión adelantó que en los próximos días convocará al ministro de Sectores Estratégicos a fin de que exponga sus observaciones a la iniciativa.
La misma Comisión de Desarrollo Económico abocó conocimiento del proyecto de ley del servicio público del servicio eléctrico. Esta iniciativa fue remitida por el Ejecutivo por la vía ordinaria y la semana anterior su trámite recibió la calificación favorable del Consejo de Administración Legislativa CAL. Regular el sistema eléctrico en el país, así como aquellas empresas públicas que proveen el servicio a través de los municipios, es en términos esenciales el objetivo del proyecto de ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que este miércoles fue conocido por los miembros de la Mesa Legislativa de Desarrollo Económico. Vamos a tener un mejor servicio, la idea es que llegue al 100% de todos los ecuatorianos, pero a la mayor cantidad de ecuatorianos, y sobre todo una ley que sea eficiente, o sea, con calidad, pero con un control, con una regulación y con responsabilidad. A decir del titular de la comisión, varios son los puntos que destacan de la iniciativa. Por ejemplo, que los excedentes de las empresas públicas eléctricas puedan ser reinvertidos el 30% en los lugares donde se obtienen esos excedentes. Por otro lado, veo un gran incentivo a los temas de generación de energía, de una energía mucho más limpia. Creo que eso es importante, que se estén previstos en esa ley. Y finalmente veo una reagrupación, una agencia reguladora del tema eléctrico, creo que va a ser importante. Para el opositor Patricio Donoso, la ley será beneficiosa en la medida en que no afecte la autonomía e independencia de las operadoras que rigen en el país y que brindan el servicio. Si no le damos un cierto grado de autonomía, todas dependerán de un mismo controlador y regulador, y eso en español se llama ser juez y parte. Respecto de lo cual surgieron cuestionamientos. Bueno, en la Constitución está que el dar este servicio, agua potable, luz eléctrica y muchísimas, es potestad del Estado, y el Estado son quienes tendrán que regularla. Entonces el Estado será quienes estén a cargo de estas compañías ahorita el Estado va a ser parte de ellos. No concuerdo en lo que dice el asambleísta Donoso, hay que respetar lo que dice la Constitución. La comisión será convocada a sesión el próximo lunes para definir el cronograma de comparecencias de diversos actores vinculados con este tema, a fin de que formulen sus observaciones al proyecto. Pese a su trascendencia, este proyecto de ley fue remitido a la Asamblea no con el carácter económico urgente, sino por la vía ordinaria, tomando en cuenta precisamente la necesidad de ampliar una serie de conceptos y socializar su contenido. Para hablar y hacer una primera mirada al contenido de esta iniciativa, nos acompaña el señor ingeniero Carlos Vera Quintana, experto eléctrico, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador. Ingeniero, qué gusto, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, corríjame si estoy equivocado, pero que me parece que la ley que está vigente, la ley del sector eléctrico, data de 1996, aprobada en ese año. No sé si posterior a eso se aprobó una reforma o una nueva ley. Sí, la ley que está actualmente vigente es del 96, casi más de 18 años ya vigente, y lo que se han hecho son reglamentos para determinados aspectos puntuales, pero no ha habido una reforma sustancial en el tema legislativo que nos permita disfrutar de un nuevo marco legal como es el que se propone ahora. En cuyo caso entonces uno pensaría, sin ser abogado ni constitucionalista, que la ley vigente no está de alguna manera siguiendo los lineamientos de la Constitución. Esa ley del 96 era un poco, dicen los críticos, privatizadora, fomentaba la privatización del sector eléctrico. Claro, al estilo de lo que se hacían las leyes anteriormente, es decir, no se trataba de regular la calidad de un servicio, de promover la protección al ciudadano, de mejorar la institucionalidad, simplemente se trataba de llevar los servicios o los sistemas de servicios públicos como el agua, como la energía eléctrica, a un esquema que finalmente permitiera su privatización en condiciones favorables para quienes las compren y desfavorables para el Estado y la ciudadanía, por supuesto. En cuyo caso, ¿cuáles son las diferencias que usted ha encontrado en un estudio preliminar de este proyecto que llegó hace pocos días a la Asamblea? Desde el objeto mismo, es decir, ahora no se trata simplemente de regular el sector eléctrico, sino más bien de garantizar que el servicio eléctrico que se presta a la ciudadanía, el servicio de energía, de eficiencia energética, de calidad, de puntualidad, de universalidad, de uniformidad, se brinde con esas características y cualidades al ciudadano. Se establece también una nueva institucionalidad, reemplazando las entidades anteriores en las cuales pues prácticamente hasta el SENACE era
privado y actualmente es privado, lo cual pues es impensable en un esquema en el cual el sector eléctrico se brinda o el sistema eléctrico se brinda como un servicio público a la ciudadanía. Entonces tenemos una reforma en cuanto al concepto, a la conceptualización mismo de lo que es el servicio al ciudadano y también en cuanto a la institucionalidad que se reformula completamente en este proyecto de ley. ¿Qué pasa con los conceptos de generación, transmisión y... generación, transmisión y producción de energía eléctrica que estaban vigentes en la ley que actualmente tenemos todavía aquí en el Ecuador? Esencialmente en cuanto a concepto se mantienen, se separan en cuanto a las entidades o a las empresas que los prestan, se establece la obligatoriedad de las empresas generadoras de suscribir contratos con las empresas distribuidoras y comercializadoras del sistema eléctrico y también se establecen, por supuesto, las condiciones en las cuales la Agencia Nacional de Control y Regulación, que se crea a través de la ley, emitirá las regulaciones que permitirán determinar, por ejemplo, los pliegos tarifarios y otras condiciones de prestación del servicio que son adecuadas para un sector o un sistema eléctrico que sea cada vez más acorde con los nuevos tiempos y con la nueva legislación que es vigente, incluso la Constitución del 2008, por supuesto. Cuando hablamos de generadoras nos referimos, por ejemplo, a Paute o a Mazar. ¿Esos son ejemplos de Exactamente, son las empresas que transforman la energía, en este caso hidroeléctrica, por ejemplo, en energía eléctrica que ya las distribuidoras y las comercializadoras ponen en los domicilios de cada uno de nosotros para disfrutar del servicio eléctrico. La transmisión está en el Sistema Nacional Interconectado. Exactamente, el Sistema Nacional Interconectado se mantiene, se tiene la figura de que aquellas regiones, por ejemplo, una isla o alguna región que no pudiera estar conectada, también contempla una figura especial de tratamiento por no estar incorporada directamente al Sistema Nacional Interconectado. Y algo muy importante y acorde con la capacidad que tendremos a partir del 2016, de acuerdo con los planes del gobierno de estar en capacidad de exportar incluso energía, se prevé en estas figuras con la coordinación y el trabajo que realizará el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables para en conjunto con los sistemas de otros países poder realizar este tipo de trabajo, es decir, comprar, exportar o importar energía en los casos necesarios. Nosotros esperamos, por supuesto, que exportemos energía, dado el excedente que seguramente tendremos cuando empiecen a funcionar las nuevas plantas generadoras de energía eléctrica. Que será a partir del año 2017. De acuerdo con lo que está programado, así es, y parece que en efecto se va a cumplir de esa manera. ¿Cómo implicaría usted, que conoce de estas materias, este cambio pues de la orientación a la que habitualmente estábamos acostumbrados los ecuatorianos? Teníamos que comprar en época de estiaje energía a Perú o a Colombia e inclusive sufrir racionamientos eléctricos en determinadas jurisdicciones del país. Con la proyección que tenemos al 2017 nos vamos a convertir en un país exportador de energía. ¿Nos va a alcanzar precisamente la generación para ello? En cuanto a generación, sí, va a haber que trabajar nuevamente ahora en temas como los cableados nuevos que deberán tener, por ejemplo, las casas para adaptarse a la nueva matriz energética, en las cuales, por ejemplo, las cocinas que se prevén tener en los domicilios deberán ser eléctricas para reemplazar a las de gas, ¿no? A las de gas, que están teniendo un subsidio muy elevado y que no siempre va exactamente hacia donde se quiere focalizar. El cableado que está también en algunos casos ya antiguo, los transformadores, es decir, sí va a haber necesidad de que las empresas eléctricas tomen las cartas y las medidas a tiempo y con la suficiente anticipación para que cuando la generación esté lista, la distribución y la comercialización también se encuentre a punto para servir a los ciudadanos de manera inmediata. Es decir, todo está atado en uno solo. El tema del gas, el cambio de la matriz productiva, la implementación de las nuevas centrales hidroeléctricas, esta ley que va a reemplazar a la actual ley de régimen del sector eléctrico. Estamos hablando de una serie de decisiones que a partir del 2017 configurará un nuevo panorama eléctrico en el país. Exactamente, y ya lo trata el tema de una manera integral. No olvidemos que hasta el 2006 y un poco más teníamos exclusivamente el sector eléctrico atado a una subsecretaría del Ministerio de Energía. Ahora tenemos un ministerio y tenemos prevista en la nueva ley una Agencia Nacional de Control y Regulación, y también tenemos previsto una nueva entidad que va a ser la que se encarga del despacho de energía mayorista, podríamos decir, para asegurar que la eficiencia del sistema sea completa. La ley igualmente prevé un sistema de protección a los derechos del consumidor que nosotros creemos que en el reglamento deberá afinarse para que el ciudadano sienta que el servicio
servicio eléctrico realmente en lo que le corresponde también mejora, que no solo mejora la capacidad de oferta del sector eléctrico, sino también el servicio que día a día recibimos, por ejemplo, en los reclamos cuando se nos quema una refrigeradora, un computador, en estas fallas de energía eléctrica que son permanentes por las deficiencias, como decía, de los transformadores, del cableado anterior, antiguo que existe, y que deben tomarse medidas para que se corrija, para que no ocurra que tengamos una oferta adecuada de la generación de energía eléctrica y tengamos todavía un sistema deficiente de distribución, de comercialización o, peor aún, de atención al ciudadano, que es a quien se debe dirigir todo esfuerzo de políticas públicas y, por supuesto, legislativo, como en este caso. Según esta ley, ¿cómo se van a manejar las empresas eléctricas, las empresas de distribución de energía eléctrica? Por ejemplo, la empresa eléctrica Quito, la empresa eléctrica de Manabí, Emel Ríos, Emelgur, por mencionar algunos casos, la empresa eléctrica de Ambato, que es la centro norte, tenemos la centro sur, que es la de Cuenca. ¿Cómo se van a manejar estas empresas eléctricas según esta ley? La política va a estar nuevamente a cargo del Ministerio de Electricidad, que según las transitorias previstas en la ley mantendrá todas las funciones que actualmente tiene. La Agencia Nacional de Control y Regulación va a implementar todas las regulaciones y los controles. Ahora existen dos figuras interesantes ahí. La primera, el hecho de imponer ciertas políticas públicas para mejorar, por ejemplo, la eficiencia, reducir las pérdidas, mejorar la recaudación, que es uno de los problemas básicos que tienen las empresas que usted ha mencionado, la mayoría de ellas. Y incluso las sanciones que se pueden que puede acarrearle el incumplimiento de las regulaciones y las políticas emitidas por la agencia, e incluso el derecho de repetición que se establece en la ley, es decir, cuando un funcionario es el culpable directo del incumplimiento de la empresa eléctrica a alguno de los mandatos establecidos por la agencia de regulación, es quien deberá responder. La ley dice cuando sea del caso, y en efecto así debe ser, por estos incumplimientos que ocasionarán las pérdidas o las molestias o los inconvenientes que tengamos. Naturalmente existirá el operador nacional de electricidad, que es el que va a encargarse de todo el tema, diríamos ya empresarial. La ley de empresas públicas también tiene su rol establecido y contemplado dentro de esta ley eléctrica igualmente, y la figura se mantiene, es decir, es posible que las empresas del sector público generen o distribuyan y comercialicen energía eléctrica, empresas mixtas en las cuales el Estado tenga mayoría en el accionariado, y también empresas, por excepción, empresas del sector privado, con excepciones claramente previstas en la ley. La ley también establece de manera clara que en cuanto a las modalidades de asignación de este tipo de servicios a empresas públicas, que será por concurso y mixtas también, se exceptúan las empresas que viniendo del extranjero, empresas estatales de países extranjeros, sus subsidiarias o las compañías que los representan pueden entrar de una manera más directa, facilitando y evitando quizás un sistema un poco complicado, pero siempre sujetándose a la norma constitucional nuestra, a las leyes nuestras, y en beneficio del sector eléctrico y de la ciudadanía, que es el fin supremo o el fin más elevado de cualquier prestación de un servicio público, como es el servicio de electricidad. Los casos de corrupción, por ejemplo, en algunas empresas eléctricas, Emel Sucumbíos, Emel Manabí, Emelgur, por mencionar tres ejemplos que se me vienen ahora mismo a la mente, ¿se podrán minimizar o eliminar inclusive el riesgo de dificultades económicas? Se decía que estas empresas estaban quebradas. ¿Eso se podría minimizar o eliminar definitivamente con esta ley? La ley nos da algunos mecanismos para esto. Definitivamente lo que tiene que mejorarse es el nivel de políticas públicas y el nivel de involucramiento de la autoridad central. A menudo las empresas de provincias dependen de una autoridad central. Se ha hecho una regionalización que mejora en algo la gestión de las empresas, de acuerdo con los índices que nosotros vemos. Al tener regionales de la manera que las tiene Semplades para el manejo de las empresas, se tienen mejores índices de eficiencia empresarial, pero definitivamente hay un lastre que no puede ser simplemente tratado a través de la ley. Es un lastre de personal que está acostumbrado a realizar actos de corrupción, por ejemplo, cobrando apenas un 40% de lo que se factura y de todo lo que, o facturando un 40% de lo que se consume y de ese 40% cobrando un 40% adicional. Es decir, había casos de algunos políticos, usted que es manabita debe haberse enterado de algunos casos en Manabí, por ejemplo, de políticos que pagaban solamente un porcentaje pequeño de su real consumo de energía eléctrica. Exacto, y esto sigue siendo una deficiencia todavía que es posible de minimizar y de regular a través de la tecnología. Ahora, nosotros veíamos, por ejemplo, que en cualquier
casa de un alcalde, de un prefecto, de un asambleísta. Era normal encontrar postes de alumbrado público al interior de sus casas, sirviendo con energía eléctrica del sector del sistema público, sus haciendas o sus casas inclusive. Y como digo, el tema nada más de no facturar lo realmente consumido y de lo facturado, que ya era un porcentaje mínimo, cobrar aún un porcentaje menor todavía, complica la situación de estas empresas. Esto no se arregla con una ley, esto se arregla con una política firme, con autoridades que tengan realmente el control del sistema, con empleados que sean conscientes y con ciudadanos también que sean conscientes, evitando el desperdicio de energía, el despilfarro de energía, no robando la energía cuando deban hacerlo, y por supuesto el Estado siendo recíproco, cumpliendo con sus obligaciones, dándole al ciudadano las satisfacciones cuando se quema su computadora, se quema su refrigerador, sin hacer cosas muy entrampadas que al final lo que hacen es desmotivar al ciudadano positivamente y motivarlo negativamente para que incurra en estos actos que son los que ocasionan al final el gran perjuicio para todos los ciudadanos. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas el ingeniero Carlos Vera Quintana, experto en materia eléctrica, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador, hablando y generando una primera impresión en torno al contenido del proyecto de ley del sector eléctrico que ya se encuentra para su trámite aquí en la Asamblea Nacional. Una pausa. Inicio de espacio publicitario. El Valle del Chota está ubicado en el norte del país. En la época colonial fue llamado Coangué o Valle de la Muerte debido a su clima seco. Sus habitantes son afrodescendientes que llevan en su sangre el legado histórico y cultural que vino desde el otro lado del mundo. Todo este territorio era comandado por una indígena que se llamaba Angelina Chota. Entonces toma el nombre de esta señora, el valle. El baile de la bomba es su principal patrimonio inmaterial. Los tambores suenan con ritmos africanos, fundidos con instrumentos mestizos como la guitarra. Las mujeres con habilidad extraordinaria equilibran una botella en su cabeza mientras bailan moviendo las caderas. Su gastronomía se basa en los productos que nacen en esta árida tierra. El guandul es una leguminosa con la que se hace una deliciosa menestra. El Valle del Chota es el Valle del Patrimonio Intangible, porque aquí la cultura es la cosecha de una herencia ancestral. Entonces estamos demostrando la inteligencia, el poder, el saber y el conocimiento que nosotros tenemos. El patrimonio es el soporte a nuestra identidad, es el cobijo, es nuestro pan y nuestra sal. Parlamentario andino, periodo 2013-2017. Roberto Andrés Gómez. Movimiento Creo, creando oportunidades. Este jueves. Pero es un poco despistado y siempre olvida dónde las cosas ha dejado. Ahora sí, el señor Tapir puede trabajar. Este viernes, la alegría y la salud. ¡Que mate! ¡He ganado otra vez! Garantizan bastantes años de vida. A su edad y ve cómo camina. Aprende prácticas de vida saludable. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí. Porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo, con nosotros. Chiquín, cuando hay de ley. Contigo de ley. Conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley.
Asamblea Nacional, contigo de ley. Fin de espacio publicitario. Avanzamos con la información. El asambleísta Clever Jiménez reapareció este miércoles en la Asamblea Nacional. Lo hizo para recibir el respaldo de la dirigencia del movimiento Pachacutic y anunciar que rechaza la sentencia a 18 meses de privación de libertad que le impuso la Corte Nacional de Justicia por el delito de injurias en la contrademanda presentada por el presidente Rafael Correa. Jiménez aseguró que no abandonará el país y que seguirá cumpliendo con sus atribuciones como legislador de la República. Está gobernado por un gobernante de izquierda, pero rechazo contundentemente la sentencia ilegal e inconstitucional emitida por la Corte Nacional de Justicia. Se ha violentado el debido proceso. Ni siquiera se ha concluido con el juicio previo de recusación a los jueces que estaban sustanciando la casación. No voy a ir preso. No he cometido ningún delito. Lo único que he hecho es cumplir con mi trabajo de fiscalización y de legislación que me ordena la Constitución de la República y el mandato del pueblo ecuatoriano. Pero tampoco voy a huir del país. Ni voy a huir del país, ni voy a estar asilado políticamente, ni tampoco voy a ocultarme internamente en el país, pero tampoco voy a presentarme a la cárcel. Al no aceptar la sentencia, a rechazar la sentencia, no tengo por qué hacerle caso y presentarme para ir a cumplir una condena que no me compete. La primera vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, ratificó la decisión de Alianza País de modificar la Constitución para incorporar la figura de la reelección de autoridades. Alvarado insistió que la vía deberá ser definida por la Corte Constitucional. Aunque el camino todavía es incierto. Porque es la Corte Constitucional la que define el camino, ¿no? Si es que se trata de una enmienda o si se trata de una reforma. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional admitió que la decisión está tomada. Alianza País impulsará la modificación del artículo 114 de la Constitución, que hoy establece la reelección por una sola vez de todas las autoridades. El año 2017 lo que no podemos tener es el candado para que el presidente Correa sea o no pueda ser al menos candidato. Ese tema fue el punto neurálgico del análisis de la bancada oficialista la víspera en la continuación de su taller de trabajo. Alvarado, sin embargo, aclaró que la tesis de consenso en país es que cualquier enmienda o reforma constitucional no viabilice la figura de la denominada reelección indefinida. Nunca estamos hablando de una reelección indefinida, ¿sí? Nunca, no es ese el camino, no creemos que esa sea la necesidad del país, más bien. Y dejó abierta la posibilidad de acoger modelos como los de Brasil y Chile, que permiten reelecciones presidenciales con intervalos. Hay que encontrar alguna alternativa debatida con responsabilidad, con unos límites también. Rosana Alvarado, sin embargo, intentó marcar distancias de esta intención con los resultados electorales del 23 de febrero. Admitió, por ejemplo, los tropiezos en su provincia, Azuay, donde en 2013 lograron 5 asambleístas de 5 curules posibles. Es un fenómeno que no llegamos a explicar. Probablemente el voto por gobiernos seccionales es menos ideológico y más práctico. Y admitió que de momento no existe la persona que tome la posta de liderazgo de Rafael Correa en el movimiento. Lo de la construcción de la sucesión, de quién toma la posta, ¿sí? Es algo que probablemente no lo hemos reflexionado en toda la dimensión, con todo lo que eso significa. Junto a ello, Alvarado explicó que a lo interno ha comenzado el debate sobre si Alianza País seguirá siendo movimiento o si se convierte en partido político. La propuesta de viabilizar la reelección de autoridades genera fisuras en el Partido Socialista Frente Amplio. El dirigente histórico Enrique Ayala Mora rechazó la propuesta del presidente nacional del partido, Fabián Solano, quien ha abanderado la iniciativa de modificar la Constitución. Porque contradice a Enrique Ayala Mora, uno de los dirigentes históricos del Partido Socialista, no le hizo gracia la propuesta de su coediario Fabián Solano de modificar la Constitución para posibilitar la reelección de autoridades de elección popular. Porque contradice las tesis fundamentales que el partido ha sostenido durante toda su existencia. Ha sido defensor de la tesis de la no reelección presidencial. Tras cuestionar el origen de la actual dirigencia socialista, Ayala Mora aseguró que a lo largo del tiempo el partido ha criticado la reelección presidencial como tal y fustigó la intención de poner en el mismo debate la reelección de otras autoridades.
La reelección presidencial es un caso específico que hay que tratarlo como tal. No es un problema de que se reelija un concejal o se reelija un asambleísta. Y no solo eso, también cuestionó el planteamiento socialista de conformar un gran frente político de la tendencia junto a Alianza País y el Partido Avanza. Cree que la lista 17 no está aprovechando el resultado propio obtenido en las últimas elecciones. Ese tal frente o ese tal alianza de izquierda no va a funcionar porque lo que se quiere es sumar a todo el mundo al carro del correísmo y eso no va a pasar. Por el contrario, el asambleísta Solano, que preside el Partido Socialista, aseguró que Ayala Mora está equivocado. El Partido Socialista, más identidad que la que tiene ahora, no la ha tenido nunca. Es un partido nacional, un partido con alcaldes en la costa, en la sierra, en la Amazonía. Aclaró que la propuesta de modificar la Constitución tiene el aval del Consejo Ejecutivo del partido. Las decisiones no la toma Fabián Solano por sí solo, la toma una directiva nacional. Y que política e ideológicamente el país vive un momento distinto. Es un tema de responsabilidad con la patria. Ayala Mora anunció que junto a otros miembros socialistas preparan un pronunciamiento nacional sobre su posición sobre los temas de coyuntura. La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales inició el análisis del acuerdo con Mercosur para la detención de personas. Esto gracias a que Ecuador ya es un estado asociado de este grupo subregional. Se trata de un instrumento destinado a facilitar la detención y repatriación de personas en los países de Mercosur. Esos procesos engorrosos precisamente los que se buscan obviar y por supuesto todo esto tiene que estar acorde con los tratados de Viena, que tienen que ver también con el respeto a los derechos humanos. En efecto, la Asamblea Nacional, partiendo de la presencia del Ecuador como miembro asociado del Mercado Común del Sur, inició el análisis del pedido de aprobación del acuerdo sobre el orden Mercosur de detención y procedimientos de entrega entre los estados parte y estados asociados. Este instrumento, se explica, permitirá un proceso más ágil de detención y posterior envío al país de origen de una persona sobre la que pese una orden de privación de libertad por algún delito. El acuerdo establece que la policía argentina debería dar todas las facilidades del caso para que este más buscado del Ecuador pueda ser detenido inmediatamente y trasladado a las autoridades ecuatorianas y viceversa. Eso sí, advierten, cumpliendo requisitos previos que permitan que al detenido se le respeten sus derechos fundamentales. Que el sospechoso esté en indagación, que esté en investigación, que sea nacional y comprobado la nacionalidad del país que lo pide, por ponerle el caso, y por supuesto que los delitos de los cuales está siendo imputado sean o hayan sido cometidos en el territorio nacional. Aunque la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, donde se tramita este tema, busca conocer mayor información sobre las diferencias de este proceso con los trámites habituales de deportación o extradición según el caso. Cada sistema judicial nacional tiene sus propias normas, pero entre países con convenios existe la posibilidad de entregar, por supuesto, cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Para un mayor conocimiento de los alcances de la normativa, la Comisión espera los informes de la Cancillería y la Fiscalía del Estado para elaborar su recomendación al Pleno de la Asamblea. Extrabajadores de la desaparecida Andinatel reclaman el pago de las utilidades correspondientes a los años 2005 y 2006. Una delegación fue recibida por la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. Son alrededor de 1.300 trabajadores y extrabajadores de la desaparecida Andinatel, la empresa telefónica estatal que se fusionó con Pacifictel para conformar la actual Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ellos mantienen un reclamo por el pago de utilidades correspondientes a los años 2005 y 2006, pues recuerdan, al ser una sociedad anónima, Andinatel era una empresa pública de derecho privado y su personal se amparaba bajo el Código del Trabajo. La empresa en su momento pagó a los trabajadores el 1.5 del Producto Interno Bruto. Lo que en buen romance significa que eso se contrapone con la declaración que hicieron los funcionarios, es decir, el señor gerente César Regalado y el contador, entiendo, al hacer su declaración al sistema de rentas internas, declaran que los trabajadores participamos con ese 15% de utilidades. Calculan que en ambos años las utilidades llegaron a los $18 millones. Quisiéramos saber con exactitud qué sucedió con ese dinero. La Comisión de Derechos de los Trabajadores, tras escuchar los planteamientos de los reclamantes, decidió conformar una subcomisión que se encargue de indagar el pedido. Aunque el tema ya está judicializado, y eso pues pierde competencia prácticamente en Ministerio de Relaciones Laborales, donde podríamos nosotros de alguna forma hacer incidencia.
Pese a ello, la comisión solicitará la comparecencia de las actuales autoridades de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para conocer detalles en torno a esta denuncia. Ya que hablamos de temas vinculados a los derechos de los trabajadores, precisamente esta comisión, la de derechos de los trabajadores que preside Betty Carrillo, la semana anterior escuchó criterios del todavía director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, doctor Francisco Vergara, en torno a los alcances de la resolución 464 que se relaciona con la afiliación de los profesionales que no tienen relación de dependencia al Seguro Social. Mucho se ha dicho que esta decisión pudo haber sido parte de aquellas razones por las cuales la víspera renunció a su cargo el presidente del Consejo Directivo del IES, Fernando Cordero. Pero con un experto, el doctor Joaquín Viteri, que ya está con nosotros, él fue director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Queremos conocer, doctor, bienvenido, si efectivamente esta resolución 464 estableció una obligatoriedad o una voluntariedad del profesional, del ciudadano que no tiene relación de dependencia para afiliarse al Seguro Social. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Debo expresar de una manera muy clara. Esa codificación de la resolución 464 no establecía en ningún caso de que la afiliación a los trabajadores que laboran sin relación de dependencia, de forma autónoma, los profesionales, en libre ejercicio, los empresarios, tenían que afiliarse obligatoriamente. Está en el capítulo primero de esa codificación. En el capítulo segundo se habla de la afiliación voluntaria de los ecuatorianos residentes en el exterior. Esto implica que necesariamente hubo una reforma al reglamento 460. Ahí sí había total coherencia con la actual ley de seguridad social, porque hay que estar muy claros en el panorama nacional en este momento. Diríamos que existe, por falta de cuidado y de responsabilidad de las autoridades actuales y anteriores del IES, de no presentar una ley que complemente la Constitución. Porque si usted revisa la Constitución, encuentra que el nuevo régimen universal obligatorio prácticamente ordena la ley suprema que todas las personas que laboran bajo relación de dependencia y sin relación de dependencia, de forma autónoma, tengan la protección del Seguro Social. Todos tienen que estar afiliados obligatoriamente. Y efectivamente la Constitución establece que solo los ecuatorianos residentes en el exterior pueden afiliarse voluntariamente. Pero si no hay ley, no puede haber un reglamento. ¿No hay una ley para instrumentar este principio constitucional? Así es, no hay una ley de seguridad social que aplique lo que está determinado en la Constitución del 2008. ¿Se puede determinar entonces que la ley que está vigente en este momento, que nació en función de la Constitución del 98 que se redactó en Sangolquí, con la Constitución vigente de Montecristi, podría ser una ley inconstitucional en algunos aspectos? Totalmente, es una ley que no tiene absolutamente ninguna coherencia con la actual Constitución. Mientras la Constitución de 1998, usted recordará, decía que la seguridad social se puede proporcionar con la participación del sector público y privado. Esta Constitución dice la seguridad social será pública y no podrá privatizarse. De hecho, estos elementos que usted ha citado fueron declarados inconstitucionales por el desaparecido Tribunal Constitucional, me parece, en el año 2005. Así es, la Ley de Seguridad Social del 2001 fue declarada parcialmente inconstitucional porque, siguiendo la línea de la Constitución de 1998, pretendió establecer dos regímenes de jubilación, uno de solidaridad intergeneracional en el IES y otro de ahorro obligatorio a través de las administradoras de fondos de pensiones. Con cuentas individuales, me parece. Así es, exactamente. Y el tema es que se le dejaba al IES a los afiliados más pobres, solo a los que ganaban hasta $165. Y los que ganaban de 165 en adelante se iban a las administradoras. En definitiva, se iba a colapsar el sistema de seguridad social con esa norma de la ley del 2001. Entonces fue declarada inconstitucional esa ley que en este momento sigue en vigencia, pese a que la Constitución establece otra normativa totalmente diferente a la que tenía la anterior Constitución. Ahora, le pregunto, ¿no ha sido suficiente lo que dijo hace pocos días el arquitecto Fernando Cordero, que hubo una mala interpretación o descontextualización del sentido de esta resolución, insistiendo en el hecho que
¿la afiliación para las personas que no tienen relación de dependencia seguirá siendo voluntaria? No, porque el capítulo primero es muy específico. De la resolución 464. De la resolución 464 dice régimen de afiliación obligatoria de los trabajadores que laboran sin relación de dependencia. Entonces no se puede en ningún momento soslayar lo que decía este reglamento, que estaba codificando los anteriores y que inclusive derogaba el reglamento que estaba en la resolución 460, que es así guardaba concordancia con la ley que está en este momento en vigencia. Esta parte es importante. El meollo del asunto radica en la resolución 464 que estamos refiriendo. Sabemos que en diciembre se expidió una resolución anterior, la 460, que en cambio es en algunos aspectos distinta a esta 464. Es totalmente distinta. ¿Qué decía la 460? La 460 decía, y nosotros inclusive lo compartimos y nos pareció un verdadero acierto del Consejo Directivo, que dejaba sin efecto todas las restricciones de las personas que quieren afiliarse voluntariamente al Seguro Social. No hay límite de edad, no hay necesidad de impedir que las personas que tienen enfermedades catastróficas o crónico-degenerativas no se incorporen a la Seguridad Social. En definitiva, fue una buena resolución, la 460, porque prácticamente estaba determinando el derecho de todos los ciudadanos de poder afiliarse voluntariamente al sistema de Seguridad Social. Entonces, ese reglamento que se expidió en la resolución 460 era totalmente coherente con la Constitución actual inclusive y con la ley que está en este momento en vigencia. Si ese reglamento era coherente, ¿para qué expidieron la resolución 464? Al parecer, ignoro qué asesoramiento habrá tenido el Consejo Directivo, porque esta es una responsabilidad del Consejo Directivo. Porque es un error absolutamente histórico, y digo histórico, porque de una manera totalmente contraria a lo que dice la ley, un reglamento tiene que estar estrictamente de acuerdo con el tenor literal de la ley. Porque el reglamento no puede reformar la ley. Obvio, no puede cambiar lo que dice la ley. Y estaba cambiando lo que dice la ley y violando el artículo 10 de la Ley de Seguridad Social, que fue reformada por esta Asamblea Nacional en el año 2010, en la que se dijo de manera expresa: trabajadores autónomos, profesionales, dueños de un negocio, inclusive el menor adolescente que trabaja en una actividad sin relación de dependencia, todos podían voluntariamente afiliarse al Seguro Social. Artículo 10 de la Ley de Seguridad Social. Entonces no puede un reglamento hablar de una afiliación obligatoria, porque eso prácticamente, como usted bien lo dijo, está reformando la ley. En ese momento ese reglamento es totalmente inconstitucional e ilegal. Volvemos a revisar entonces la pirámide jurídica, en donde la Constitución está primero, luego los tratados internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos, las ordenanzas y los reglamentos. Así es la pirámide, ¿verdad? Correctísimo, correctísimo. El reglamento está prácticamente en lo que podríamos decir el contexto legislativo, en un nivel en el que no puede en ningún caso ni siquiera reformar a una ordenanza o a un decreto, peor a una ley. Entonces, hay una necesidad imperiosa de que la administración que vaya a asumir el nuevo presidente del Consejo Directivo y las autoridades que puedan en algún momento determinado seguir la línea del Consejo Directivo o sean designados por el Consejo Directivo, tienen que urgentemente presentar un proyecto de ley de seguridad social que guarde total concordancia con la Constitución del 2008. Se conoce que se está trabajando sobre eso. Es que debe hacerse, porque si no se hace una ley coherente con lo que dice la Constitución en vigencia, cualquier norma, peor una norma reglamentaria, no puede alterar en ningún momento ni la ley y tampoco entrar justamente a violentar lo que usted acaba de decir, este ordenamiento jurídico, este orden jerárquico de la Constitución y de las leyes. ¿Esta resolución 464 debe ser derogada o puede ser reformada? No puede ser reformada porque en definitiva los dos capítulos que son parte estructural de esta resolución, la una se refiere a la afiliación obligatoria para todos los ecuatorianos que laboran sin relación de dependencia, de forma autónoma, independiente,
a los empresarios, a los dueños de negocios, en definitiva, a todos aquellos que en este momento no están incorporados a la seguridad social, a ellos les dice obligatoriamente y voluntariamente a los ecuatorianos residentes en el exterior. Yo considero que la resolución 460 estaba totalmente coherente hasta cuando se dicte una nueva ley concordante con la Constitución. Allí sí podrá reglamentarse lo que sea pertinente. Doctor, gracias por su tiempo. Muy gracias a ustedes por la Joaquín Viteri, exdirector general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, experto en materia laboral, comentando con nosotros sus reparos en torno a la resolución 464 emitida por el IES. Pausa. Inicio de espacio publicitario. La Asamblea nos ha abierto sus puertas. Hoy todos construimos nuestras leyes. Participación ciudadana. Las comisiones generales. ¿Sabías que todos podemos formar parte de la Asamblea Nacional? Cuando el Pleno de la Asamblea o cualquiera de sus comisiones especializadas se declaran como una comisión general, cualquiera que tenga los argumentos necesarios para acudir a la Asamblea será escuchado y participará activamente del debate que se ha propuesto. La figura de comisión general puede establecerse ya sea por iniciativa de su presidente o tras voto favorable de la mayoría de los asambleístas y toma lugar cuando personas u organizaciones ciudadanas presentan un tema de interés para ser debatido por la Asamblea o en alguna comisión. Desde 2010, más de 37,000 personas han participado de los debates que originaron la mayoría de las leyes que han sido recientemente aprobadas. Por ejemplo, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología ha contado con la participación de aproximadamente 2,700 ciudadanos. La Comisión General puede adoptar muchas formas. Así, la discusión de la Ley de Economía Solidaria contó con la participación por medio de una videoconferencia de más de 8,000 ciudadanos, provenientes de 15 provincias. La Comisión General es una invitación más a formar parte activa de la política en el país. Aprovechémosla. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Parlamentario andino periodo 2013-2017. Patricio Zambrano, Alianza País, Partido Socialista Frente Amplio. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí, porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo. Con nosotros. Chiquín cuando hay venta de ley. Contigo de ley. Conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Fin de espacio publicitario. Amables televidentes, gracias por continuar en sintonía. Les contamos que este jueves se efectuará el taller de trabajo organizado por la Comisión Legislativa de Descentralización para socializar la construcción de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial. El taller se efectuará en el Salón José Mejía Lequerica de la sede legislativa y participarán asambleístas y delegados de la Secretaría de Planificación y Desarrollo SEMPLADES, así como de la Unión Europea y las universidades del país.
En este conclave se conocerá un diagnóstico de la realidad territorial del Ecuador y se conocerán también los primeros resultados de una consultoría de análisis y construcción de la propuesta. Para el próximo año, ¿cuál va a ser la tarea de esta comisión? Avanzamos con otro tema. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió durante esta jornada a varias autoridades. Esto como parte del proyecto de reformas a la Ley de Registro de Datos Públicos, planteada por el asambleísta del Movimiento Creo, Andrés Páez. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores avanzó en la etapa de socialización de la ley reformatoria a la Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos, iniciativa del asambleísta de Creo, Andrés Páez, y que propone la implementación de un sistema biométrico de identificación de personas en todas las instituciones del Estado, así como en aquellas actividades que impliquen un riesgo a la seguridad de las personas y de sus bienes. Estuvo el registro civil, quien manifestó que no era procedente aquello, puesto que existe todo un sistema a nivel nacional, que en algunos sitios se ha implementado ya esta forma de identificación, pero que no existen todavía las condiciones para hacerlo de manera masiva. También se recibieron observaciones por parte de la Autoridad del Registro de Datos Públicos. Consideró que este proyecto de ley debe ser considerado dentro de una integralidad de reforma a la nueva Ley de Datos Públicos, puesto que en este proyecto no se ha contemplado la situación para los extranjeros. Por lo tanto, quedaría un sector importante que forma parte del país y que no habría la forma de identificarlos a través de la propuesta del asambleísta Andrés Páez. Un cambio más integral donde contemplemos varios otros elementos que la Constitución exige, ¿no? Los comisionados también escucharon a delegados de la Fiscalía y del Ministerio del Deporte respecto a este proyecto que en los próximos días entrará en la etapa de debate al interior de la mesa, para posteriormente aprobar el informe para el debate en el Pleno. Concluimos de esta manera las noticias aquí en la televisión legislativa. Fabricio, nos vamos, amigos. Como siempre, les recordamos que ustedes pueden ver el reprise de nuestra asamblea a partir de las 21 horas por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en Cuenca y por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Muchas gracias, los esperamos en la jornada informativa de este jueves. Inicio de espacio publicitario. Ella es Carmen, ella es Carla. Siempre van a la escuela juntas. Carmen